La luz del sol se colaba por las persianas, iluminando el espacioso despacho de la 32ª planta de un centro de negocios del Distrito Financiero de San Diego. Beatrice Taylor miraba pensativa los números del monitor, tomando notas de vez en cuando en su agenda de cuero. Sus finos dedos, con una cuidada manicura, repiqueteaban con un ritmo intrincado sobre el tablero de la mesa, una costumbre de los tiempos en que había tomado clases de piano. El despacho de la analista financiera reflejaba su carácter: minimalismo estricto, detalles precisos, orden impecable. En la pared había una fotografía en blanco y negro de la Bolsa de Nueva York, regalo de su mentor en Wall Street. Junto a ella, un diploma de la Universidad de California en un sencillo marco plateado. En un rincón, una mesa de ajedrez de caoba con una partida sin terminar. El calendario de la mesa indicaba miércoles, 15 de junio, un día que se suponía rutinario: reunión con inversores, análisis de informes trimestrales, cena con su marido en su restaurante favorito frente al mar. Oliver había prometido volver de su viaje de negocios por la noche. Ella ya había hecho una reserva en Marina View, que tenía una vista espectacular de la bahía y los yates. Una llamada cortó el silencio de la oficina. En la pantalla apareció una foto de su marido. Estaban de vacaciones en la costa de Malibú. Su pelo rubio despeinado por el viento. En sus ojos verdes bailaban chispas de diversión. Beatriz sonrió al recordarlo. «Cariño, ¿estás ya en el aeropuerto?» La pausa al otro lado de la línea se prolongó. En el auricular se oía el sonido de las olas y risas lejanas. «Beatriz, tenemos que hablar». La voz de Oliver sonaba desacostumbradamente firme. «No voy a volver esta noche, ni mañana». Ella se arregló distraídamente un mechón suelto de pelo oscuro, tratando de dar sentido a lo que había oído. 10 años de matrimonio le habían enseñado a leer las entonaciones de su marido. Conocí a otra mujer, Melissa. Ella me entiende. Estamos en un crucero, rumbo al Caribe. Beatriz desvió la mirada hacia el tablero de ajedrez. El rey negro estaba a una jugada del jaque mate, pero la partida seguía sin terminar. A Oliver no le gustaba perder. «Una cosa más. He transferido nuestros ahorros conjuntos a una cuenta nueva. Lo siento, pero necesito empezar una nueva vida». La risa de una mujer sonó de fondo. Joven, tintineante, triunfante. Beatriz reconoció la voz. Nueva jefa de ventas en la empresa de Oliver. 29 años, referencias perfectas, currículum impecable. «No intentes contactar con el banco. Está todo arreglado legalmente. He consultado a los abogados». Los dedos de Beatriz se siguieron repiqueteando un ritmo sobre el tablero de la mesa. Ahora era la melodía de una marcha fúnebre. Miró su ordenador, donde brillaba en la pantalla un correo electrónico del investigador privado Gabriel Moretti, enviado hacía 2 horas. El asunto del correo era: Dossier Melissa Price. Resultados de la investigación. Oliver, su voz sonaba tranquila, casi serena. «Sabes que siempre calculo todo con varios movimientos de antelación, ¿verdad?» Él sonrió. «Vamos, cariño, sé que eres fuerte, saldrás de esta». Beatriz abrió el cajón superior de su escritorio. Allí había una carpeta con papeles fechados el mes pasado. En la primera página se leía: «Solicitud de auditoría financiera de Taylor Vines Imports». ¿Sabes qué es lo interesante del ajedrez, Oliver? El jugador cree que tiene acorralado a su oponente, pero en realidad está atrapado. Se hizo el silencio en el auricular. Incluso el sonido de las olas pareció apaciguarse. «¿Qué quieres decir?» «Disfruta del crucero, cariño, y saluda a Melissa. Seguro que tendrá algo que decir sobre su trabajo en la empresa vinícola de Nueva Jersey, la misma que quebró en circunstancias misteriosas». Ella podía oír su respiración ahora, intermitente, ansioso. «Beatrice. Y sí, estoy cancelando la mesa en el Marina View. Hoy tengo una reunión importante con sus principales inversores. Están muy interesados en algunas cifras de los estados financieros de la empresa». Beatriz colgó el teléfono y se volvió hacia la ventana. El sol se deslizaba hacia el ocaso, coloreando los rascacielos de San Diego con tonos dorados. El teléfono vibró silenciosamente sobre la mesa. Mensajes entrantes de Oliver. No se molestó en leerlos. En lugar de eso, abrió la carpeta, sacó los documentos que había preparado de antemano y marcó el número. «¿Gabriel?» «Sí, ha llamado, poniendo el plan en marcha». Se quedó callada un momento, escuchando la respuesta. No hubo lágrimas. Sabes, estoy muy agradecida a Oliver.
Por fin me dio una razón para hacer algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Terminada de hablar, Beatriz se acercó al tablero de ajedrez y movió el caballo negro. Mate al rey blanco. Sonrió. La partida no había hecho más que empezar. Hacía un mes, la oficina de Taylor Wines Imports se había trasladado a un nuevo edificio en un barrio de lujo de San Diego. Beatriz observó la mudanza con creciente ansiedad. Oliver insistió en un alquiler caro, a pesar de que las finanzas de la empresa no justificaban el gasto. Él cambió. Empezó a llevar trajes de diseñadores famosos, se compró un coche deportivo nuevo y se quedaba hasta tarde en la oficina, cada vez con más frecuencia. Era una fresca tarde de primavera en la ciudad cuando Beatriz decidió pasar por casa de su marido con la cena preparada. En la recepción la recibió su nueva empleada, Melissa Price. La alta rubia, vestida con un impecable traje de negocios, se apartó de su ordenador y dirigió a su visitante una mirada de evaluación. «El señor Taylor está en una reunión importante», dijo con una sonrisa ligeramente condescendiente. «Me temo que estará ocupado unas horas más». Beatriz se fijó en los detalles. Zapatos caros de la última colección. El sutil aroma de un perfume exclusivo. Una manicura impecable. Demasiado caro para el jefe de ventas medio. «Está bien, soy su mujer. Puedo esperar en su despacho». Algo parecido a la irritación apareció en el rostro de Melissa, pero rápidamente esbozó una sonrisa profesional. «Por supuesto, señora Taylor. Por favor». El despacho de Oliver había cambiado hasta quedar irreconocible. Habían desaparecido las viejas fotografías de sus viajes, sustituidas por cuadros abstractos con marcos dorados. Sobre el escritorio había un ordenador portátil nuevo, una carpeta de cuero negro con el logotipo de un banco desconocido y una botella llena de whisky de colección. Beatriz se sentó en la silla de visitas cuando el ruido de unos tacones al otro lado de la puerta llamó su atención. Melissa hablaba tranquilamente por teléfono. «Todo va según lo previsto. Sí, confía plenamente. No, la esposa no sospecha nada. Para el mes que viene estará todo listo». Beatriz sacó su teléfono y marcó el número de un viejo amigo de la familia. «Gabriel, necesito tu ayuda. ¿Recuerdas que dijiste que ahora eras investigador privado?» Al día siguiente, quedó con Gabriel Moretti en un pequeño café alejado de los distritos comerciales. El ex policía había envejecido, pero su atenta mirada seguía siendo igual de aguda. «Elisa Price», dice, tomó un sorbo de espresso. «Deme una semana. Comprobaré sus antecedentes, sus contactos, sus finanzas». Beatriz llegó tarde a casa aquella noche. Oliver ya estaba dormido, oliendo a whisky y a un perfume desconocido. En la mesilla de noche parpadeaba la pantalla de su teléfono. Beatriz nunca leía los mensajes de los demás, pero ahora su mano alcanzó el aparato. Un mensaje entrante de MP, billetes de crucero reservados. Todo listo. Empezaré una nueva vida dentro de un mes. Por la mañana, Beatriz llamó a su amiga Rachel Winters, una de las mejores abogadas de divorcios de la ciudad. «Necesito una consulta, puramente hipotético. ¿Cómo protejo los bienes en un divorcio si mi marido está tramando una estafa financiera?» Rachel se quedó callada. «Venga al despacho. Estos asuntos se tratan mejor en persona». En las semanas siguientes, Beatriz procedió metódicamente. De día trabajaba como de costumbre, analizando mercados y elaborando informes. Por las tardes se reunía con Gabriel, que estaba recabando información sobre Melissa. En el departamento financiero de su empresa estaba Marcus Schultz, un auditor taciturno y pedante, que llevaba años enamorado de Beatriz. Cuando ella le había pedido que revisara algunas de las transacciones bancarias de la empresa de Oliver, él no había hecho ni una sola pregunta. «Echa un vistazo a estas transacciones». Marcus extendió los documentos delante de ella. «Grandes sumas están pasando por empresas fantasma. Alguien está preparando una seria retirada de fondos». Beatriz miró las cifras, sintiendo crecer en su interior una fría resolución. ¿Cuánto tiempo llevará preparar una auditoría completa? 3 semanas, quizá un mes. Actúa. Y, Marcus, gracias. Se sonrojó ligeramente y se ajustó las gafas, siempre encantado de ayudar. Oliver, mientras tanto, estaba cada vez más distraído. Olvidaba planes juntos, se saltaba cenas familiares, llegaba tarde a casa. Un día, Beatriz encontró en su bolsillo un folleto de una compañía de cruceros con itinerarios marcados por el Caribe. La víspera de un viaje de negocios de Oliver, cenaron en casa. Él estaba inusualmente hablador, hablando de planes para ampliar el negocio, de nuevos contratos. «¿Sabes?», dijo Beatriz,
sirviendo el vino. Siempre he admirado tu sentido de los negocios. Pero, ¿no crees que a veces deberías tener cuidado a la hora de asumir riesgos? Oliver sonrió con suficiencia. No hay beneficio sin riesgo, querida. Por cierto, mañana vuelo a Chicago. Negociaciones importantes. Beatriz asintió y levantó su copa. Por el éxito de tu viaje. Gabriel envió el informe final sobre Melissa aquella mañana, mientras Oliver partía hacia el aeropuerto. La historia era rica. Empresas fantasma, inversiones que desaparecen, corazones rotos y cuentas bancarias vacías. Beatriz estaba sentada en su despacho, revisando documentos. Sobre la mesa había una fotografía de Oliver y Melissa embarcando en un crucero. La foto había sido tomada hacía 2 horas. Es la hora, susurró y empezó a marcar el número de teléfono de los inversores de la empresa de Oliver. Las piezas del tablero estaban colocadas y la partida había comenzado. El despacho de Gabriel Moretti estaba situado en un viejo edificio de las afueras de San Diego. El destartalado cartel de Investigaciones Privadas apenas se sostenía sobre sus oxidadas sujeciones, y la única ventana de la oficina daba a la pared de ladrillo de un edificio vecino. Beatriz se subió las chirriantes escaleras con una carpeta en la mano. El lugar parecía desierto, pero ella lo sabía. Allí habían comenzado las revelaciones más sonadas de los últimos años. Gabriel salió a su encuentro, ordenando viejas fotografías. Llevaba el pelo canoso recogido en rizos rebeldes y se le veían manchas de café en la chaqueta de cuero desgastada. Pero su mirada seguía siendo aguda, profesional. Tenías razón sobre Melissa. Extendió algunas fotos sobre la mesa. Ha cambiado 3 veces de empresa en los últimos 5 años. Siempre lo mismo. Se acerca al empresario, accede a las finanzas y luego desaparece con el dinero. Beatriz examinó las fotos. Melissa parecía un poco diferente, luego morena, luego pelirroja, diferentes nombres, pero siempre el mismo tipo de víctima. Hombres de mediana edad con éxito y en crisis. En Nueva Jersey trabajaba bajo el nombre de Melanie Parker. Gabriel sacó el informe policial. La empresa vinícola quebró. El propietario lo perdió todo, incluida su casa y sus ahorros para la jubilación. No pudieron demostrar su implicación. El papeleo era impecable. Beatriz dejó las fotos a un lado. Necesito más. Cuentas bancarias, contactos, testigos. Hay una pista. Gabriel bajó la voz. Tuvo un desliz en Boston. Un antiguo empleado del banco recuerda transacciones extrañas. Está dispuesto a hablar, pero tiene miedo. Melissa tiene patrones poderosos. Llamaron a la puerta. Rachel Winters apareció en el umbral, impecable con su traje de diseño. Parecía fuera de lugar en este despacho polvoriento. Siento llegar tarde. Dejó su maletín en una silla libre. Tráfico en el centro. Gabriel enrolló las fotos. Las dejo, señoras. Tengo que hacer unas llamadas. Rachel esperó hasta que la puerta se cerró tras el detective. He estado revisando los registros de la empresa de su marido. La cosa va en serio, Beatriz. Oliver no solo está tramando una fuga, sino una gran estafa. Sacó una carpeta con gráficos y tablas. Durante los últimos 3 meses, el dinero ha estado saliendo a través de empresas fantasma. Oficialmente, es una inversión empresarial. En realidad, todo va a parar a cuentas en paraísos fiscales. Beatriz miró las cifras, sintiendo crecer en su interior una fría rabia. ¿Cuánto tiempo tenemos? 1 o 2 semanas, 3 como mucho. Entonces será demasiado tarde. El dinero se disolverá en paraísos fiscales. Rachel se quedó callada un momento. Sabes, yo pasé por una historia parecida hace 5 años. Mi marido me dejó por una joven amante. Entonces lloré y le supliqué que volviera. Beatriz levantó la vista de los periódicos. En los ojos de su amiga se leía el acero. ¿Y ahora? Y ahora soy la mejor abogada de divorcios de la ciudad, y sé cómo convertir la traición en oportunidad. Aquella noche Beatriz quedó con Marcus en un pequeño bar cerca del distrito financiero. El auditor estaba nervioso, ajustándose constantemente las gafas y la corbata. He comprobado todas las transacciones, habló en voz baja, inclinándose sobre la mesa. Oliver es listo, pero ha cometido un error. Hay incoherencias en el papeleo. Creo que tenía prisa o un exceso de confianza. Sacó una memoria USB. Aquí hay pruebas de fraude. Hay suficientes para una investigación completa. Beatriz notó que le temblaban las manos. Marcus, estás arriesgando tu carrera. ¿Por qué me ayudas? Él la miró directamente a los ojos por primera vez.
Porque hay cosas más importantes que la carrera. La justicia, por ejemplo. Y dejó de hablar ruborizado. Ella le cubrió suavemente la palma de la mano con la suya. Gracias. Durante los días siguientes los acontecimientos se sucedieron con rapidez. Gabriel voló a Boston para reunirse con un testigo. Rachel preparaba documentos para los reguladores financieros. Marcus trabajaba por las noches construyendo una cadena de pruebas. Beatrice coordinaba al equipo desde su despacho, ahondando cada vez más en la oscura historia de Melissa Price. Resultó que había crecido en una familia adinerada, pero su padre había quebrado, incapaz de competir. La chica juró recuperar su lujosa vida a cualquier precio. Tiene un talento especial, me dijo Gabriel por teléfono. Encuentra inequívocamente los puntos débiles de sus víctimas. Juega con la vanidad, el miedo a la vejez, la sed de emociones. Beatriz recordó los últimos meses de su matrimonio con Oliver, su insatisfacción con la vida ordinaria, su deseo de lujos ostentosos, su envidia del éxito profesional de ella. El blanco perfecto para una depredadora como Melissa. El viernes por la noche reunió al equipo en su despacho. Rachel había traído comida china, Marcus tenía un portátil con la versión final del informe, y Gabriel estaba hablando por el altavoz desde Boston. Beatriz extendió los papeles sobre la mesa. Vamos a comprobar la disposición. ¿Marco legal? Todo listo, se hizo eco Rachel. El papeleo está hecho, los reguladores están interesados en el caso, solo estamos esperando la señal. ¿Pruebas financieras? Marcus asintió. Recopiladas y sistematizadas. Ningún mosquito podrá meter las narices. ¿Testigos? El antiguo banquero ha accedido a testificar. La voz de Gabriel sonó satisfecha. Los saludos del pasado para la señorita Price están garantizados. Beatrice echó un vistazo a su reloj. Faltaba menos de una semana para que zarpara el crucero. Oliver ya había reservado sus billetes, organizado sus vacaciones, y se estaba preparando para su viaje de negocios a Chicago. Bien, resumió. Ahora tenemos que esperar a que llame. Es demasiado engreído para desaparecer sin más. Querrá saborear el triunfo. Todos se dispersaron pasada la medianoche. Beatriz se quedó sola en el estudio, contemplando la noche de San Diego. En algún lugar, en un hotel de lujo, Oliver y Melissa se preparaban para escapar, seguros de su impunidad. Sacó una vieja fotografía del cajón de su escritorio, su boda, 10 años atrás. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Beatriz pasó el dedo por el rostro sonriente de su marido y la devolvió a su sitio. Se había acabado el tiempo de las reminiscencias sentimentales. Un nuevo juego había comenzado, y ella se proponía ganarlo con todas las reglas. El lujoso ático de la 20ª planta del Hotel Marina Resort estaba bañado por la luz del atardecer. Melissa Price se asomó a la ventana panorámica y contempló el puerto de San Diego. Yates blancos como la nieve se mecían sobre las olas como una bandada de aves exóticas. Dentro de 3 días, uno de esos majestuosos barcos la llevaría lejos de esta ciudad, a la nueva vida con la que había soñado desde niña. Se arregló el pelo platino frente al espejo. El nuevo look era caro, pero cada céntimo valía la pena. Oliver Taylor no podía resistirse a la impecable combinación de belleza sofisticada y profesionalidad empresarial, como todos los que le habían precedido. El teléfono de la mesilla de noche vibró. Un mensaje de un viejo conocido de Boston. Un investigador privado me buscaba, haciendo preguntas sobre Melanie Parker. Frunció el ceño, su reflejo en el espejo distorsionado por una mueca de fastidio. Aquel nombre iba a ser cosa del pasado. Llamaron a la puerta. Oliver había vuelto de una reunión de negocios. Parecía contento, relajado, con una botella de vino de coleccionista en la mano. Todo está listo, cariño. Últimos papeles firmados, dinero transferido. Sirvió el vino en copas. Beatriz no tiene ni idea de nada. Cree que me voy de viaje de negocios. Melissa esbozó su habitual sonrisa encantadora, aunque por dentro todo bullía de desprecio. Tan previsible, tan típico. Un hombre de mediana edad que triunfa y se aferra desesperadamente a su desvanecida juventud. Había visto docenas de ellos. ¿Estás segura de que no puede hacerse con el dinero? Melissa se agachó a su lado y le puso una mano en el hombro. Después de todo, es analista financiera. Oliver sonrió con suficiencia. No se preocupe. Lo tengo todo planeado. El dinero se gastó a través de 3 empresas fantasma y luego se fue al extranjero. Ni rastro.
No se dio cuenta de que cada una de sus palabras estaba siendo grabada en una pequeña grabadora oculta en un delicado broche del vestido de Melissa. Esa grabación sería su seguro. Si algo salía mal, tendría algo con lo que negociar. Los recuerdos la llevaron 10 años atrás, a una lujosa mansión en los suburbios de Boston. Por aquel entonces aún era Melanie Price, la hija mimada de un financiero de éxito. La quiebra de la empresa de su padre les pilló por sorpresa. En un día lo perdieron todo: su casa, su estatus, su futuro. Recordaba a su padre sentado en su despacho vacío, 10 años mayor, repitiendo: «Lo siento, niña, lo he perdido todo». Desde entonces juró que nunca volvería a estar indefensa. Su primera víctima fue el heredero de un imperio de la construcción en Chicago. Trabajó como su secretaria, le sedujo durante 3 meses, accedió a sus cuentas, desapareció con $2 millones, dejándole con el corazón roto y la cuenta bancaria vacía. Luego estaba el propietario de una empresa vinícola de Nueva Jersey. Allí perfeccionó sus habilidades. Aprendió a falsificar documentos, a cubrir sus huellas, a crear una tapadera impecable. La empresa quebró y ella se marchó con una importante suma de dinero y nuevos documentos. Oliver se convirtió en su mayor objetivo: una empresa en alza, grandes inversiones, un propietario ambicioso con problemas matrimoniales, la combinación perfecta. El plan era sencillo: seducirlo, enamorarlo, convencerlo de que retirara el dinero y desaparecer. Pero algo había salido mal. Melissa dio un sorbo a su vino, mirando el perfil de Oliver. Él había hablado de los planes para su nueva vida, de viajar, de lo felices que serían. Tonto ingenuo. Ella ya estaba preparando vías de escape, nuevos documentos, billetes a Europa, cuentas bancarias en Suiza. Volvieron a llamar a la puerta. La criada trajo un sobre de la oficina de la empresa. Oliver pasó los ojos por el contenido y se puso pálido. ¿Qué ocurre? Melissa se puso tensa. Mañana hay una inspección no programada de los reguladores financieros. Alguien presentó una queja sobre posibles irregularidades. Le temblaron las manos. Eso es imposible. Lo tengo todo cubierto. Melissa sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Sacó su teléfono y comprobó los mensajes. Otra alerta de Boston. Un detective habló con un antiguo banquero. Ha accedido a testificar. Beatrice. Tenía que ser ella. No solo una esposa abandonada, sino una adversaria peligrosa. Melissa la subestimó, confundiendo su calma exterior con debilidad. Ahora tendría que actuar más rápido. Cálmate, acarició el hombro de Oliver. Tenemos un plan alternativo. ¿Recuerdas cuando hablamos de irnos a toda prisa? Él asintió, aún pálido. Un crucero. Billetes para pasado mañana. Tenemos que salir temprano. Esta noche es la noche. Llámala, dile las cosas como son. Hazle saber que perdió. Melissa sonrió. Y luego desapareceremos. Oliver dudó. Ella vio esa vacilación y lo supo. Tenía que actuar con decisión. Ella sacó una carpeta de su bolso con la suciedad sobre sí mismo que había recogido en los últimos meses. Cariño, no tienes elección. O haces lo que te digo, o estos documentos llegarán a los reguladores. Y créeme, tu mujer parecerá una hada buena comparada con los agentes federales. Soltó un chasquido como todos los anteriores. Con manos temblorosas, marcó el número de Beatriz. Melissa escuchó su conversación, regodeándose en el triunfo. Unas horas más y desaparecería con el dinero, dejando a Oliver que se ocupara de las consecuencias. Pero algo en la voz tranquila de Beatriz la hizo desconfiar. Ni lágrimas, ni histeria, ni súplicas. Solo una extraña confianza y un indicio de algún tipo de juego. Melissa sacó su portátil y comprobó sus cuentas. Todo estaba en su sitio, el dinero esperando a ser transferido. Hay que darse prisa, empezó a hacer la maleta. El taxi llegará en 1 hora. Oliver se sentó en la silla, desolado y abatido. Miró su reflejo en el espejo y de repente se dio cuenta. Él también formaba parte de su pasado. Como aquella mansión de Boston, como el derrumbe de su padre, como todos los hombres anteriores a él. Un peldaño hacia una meta, nada más. El atardecer pintaba el puerto en tonos rojos sangre. En algún lugar en el despacho de un rascacielos, Beatrice Taylor preparaba su jugada en este juego. Melissa cerró la cremallera de su maleta. Estaba acostumbrada a ganar. Y esta vez no sería una excepción. Pero una voz interior, la misma que una vez le había advertido del peligro en Boston, le susurró. Algo había salido mal. Algo había cambiado en el escenario habitual. Y sintió miedo por primera vez en mucho tiempo.
Tras terminar su conversación con Oliver, Beatriz permaneció inmóvil durante varios minutos, con la mirada fija en la pantalla apagada del teléfono. Al otro lado de la ventana de su despacho, el crepúsculo se desvanecía, convirtiendo los rascacielos de San Diego en moles de cristal oscuro y metal. En algún lugar, en una lujosa habitación de hotel, su marido celebraba su supuesta victoria con la mujer que planeaba engañarlos a ambos. Beatriz se abrió su portátil y puso en marcha un programa preparado de antemano. En la pantalla apareció una hoja de cálculo con los contactos de los principales inversores de la empresa de Oliver. 20 personas, 20 llamadas que lo cambiarían todo. Cogió el teléfono cuando llamaron a la puerta. Marcus parecía preocupado, con las gafas un poco de lado. Han llamado del banco. Oliver está intentando hacer una gran transferencia a través de sus cuentas en el extranjero. Beatriz asintió. Justo a tiempo. Contacta con nuestro hombre en control financiero, que ejecute un procedimiento para comprobar si hay transacciones sospechosas. Eso retrasará la transferencia 24 horas. Sus dedos volaron sobre el teclado, enviando correos electrónicos preparados de antemano. A cada inversor, un mensaje personal detallando las maquinaciones financieras de Oliver. Documentos, gráficos, pruebas, todo lo que habían estado recopilando durante el último mes. El teléfono sonó en la recepción. La recepcionista anunció la llegada de Rachel Winters. La abogada entró en el despacho con un voluminoso maletín lleno de documentos. Su traje severo armonizaba perfectamente con la expresión decidida de su rostro. El juez ha firmado una orden de congelación de los activos de la empresa. Rachel depositó los papeles sobre el escritorio. En cuanto el banco reciba la notificación, se bloquearán todas las cuentas. Beatriz echó un vistazo al papeleo. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Oliver se entere? 1 hora, 2 como mucho. La notificación llegará automáticamente a su correo electrónico corporativo. Un mensaje de Gabriel apareció en la pantalla del teléfono. El testigo de Boston está listo para hablar, grabando el testimonio en vídeo. Beatriz sintió que la tensión de las últimas semanas empezaba a remitir. El plan estaba funcionando como un reloj. Cada detalle, cada movimiento había sido calculado y preparado. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando las luces del atardecer de la ciudad. 10 años atrás, Oliver y ella habían estado ante esta misma ventana, soñando con el futuro. Él acababa de empezar su negocio vinícola, y ella daba sus primeros pasos en el análisis financiero. Se habían prometido apoyarse mutuamente. Beatriz sonrió amargamente al recordarlo. El teléfono volvió a cobrar vida. Una llamada de su primer inversor, un miembro del Ayuntamiento de San Diego que había invertido una suma considerable en la empresa de Oliver. Su voz temblaba de rabia contenida. Señora Taylor, acabo de recibir su carta. ¿Estas acusaciones están corroboradas? Tengo todas las pruebas, abogado, incluidas conversaciones grabadas y extractos bancarios. Beatriz habló con calma, profesionalmente. Voy a organizar una reunión de inversores dentro de 1 hora en la sala de conferencias de nuestra oficina. Acompáñeme y le mostraré el panorama completo. La hora siguiente transcurrió en un torbellino de acontecimientos. 1 a 1, los inversores confirmaron su asistencia a la reunión de urgencia. Rachel se coordinó con el departamento jurídico. Marcus preparaba una presentación de los datos financieros. Beatriz se cambió el estricto traje de oficina por un elegante vestido negro. Un truco psicológico. Ya no era la mujer de un traidor, se había convertido en la salvadora de la inversión. El toque final, un collar de perlas, regalo de graduación de su madre. La sala de conferencias se va llenando de gente, susurros nerviosos, miradas tensas, el ambiente de una tormenta inminente. Beatriz tomó asiento en la cabecera de la mesa, extendiendo los papeles que tenía delante. En ese momento llegó a su teléfono un mensaje de Oliver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están bloqueadas las cuentas de la empresa? Ignoró el mensaje y comenzó su presentación. Gráficos, cifras, pruebas. Todo hacía pensar en un fraude cuidadosamente planeado. Los inversores escuchan conteniendo la respiración. Caballeros, Beatriz miró a la audiencia. Comprendo su indignación, pero tenemos un plan de acción que minimizará sus pérdidas y salvará a la empresa. Extendió una carpeta de documentos delante de todos. Propongo que cedamos temporalmente la gestión a un comité de crisis. Estoy dispuesta a dirigirlo y a garantizar la total transparencia de todas las operaciones. Se hizo el silencio en la sala. El concejal fue el primero en romper el silencio. ¿Por qué deberíamos confiar en usted? Beatriz sonrió.
Porque yo también soy víctima de este fraude, y porque soy la única que sabe cómo recuperar su dinero. Durante las 2 horas siguientes, presentó un plan detallado para reestructurar la empresa. Un nuevo sistema de gestión, informes transparentes, devolución de los activos que habían sido retirados. Los inversores hicieron preguntas, discutieron, pero poco a poco se inclinaron por su propuesta. El teléfono siguió vibrando con los mensajes de Oliver. El último decía: ¿qué has hecho? Lo has estropeado todo. Beatriz respondió finalmente con una frase: no, cariño, lo he salvado todo. Cuando el último inversor abandonó la sala de conferencias, ya era bien entrada la noche. Rachel recogía los documentos firmados, Marcus apagaba el proyector. Beatriz estaba junto a la ventana, mirando las luces del crucero en el puerto. Van a intentar escapar. Rachel se acercó a ella. ¿Y ahora qué? Beatriz sacó un sobre de su bolso. Aquí tienes información sobre las estafas anteriores de Melissa. Envíala anónimamente a Inmigración y a la policía, que se reúnan con el barco en el próximo puerto. ¿Y Oliver? Ya ha hecho su elección. Beatriz se volvió hacia la mesa donde estaban los papeles para transferirle el control de la empresa. Ahora que se atenga a las consecuencias. Unos pasos rápidos sonaron en la recepción. Gabriel, que acababa de llegar de Boston, entró. Parecía cansado pero satisfecho. El testigo ha prestado una declaración exhaustiva, una historia completa de las maquinaciones de Melissa en 3 estados. Puso el pendrive sobre la mesa. Ya he enviado una copia al FBI. Beatriz se asintió. Estupendo. Ahora solo queda esperar. Se acercó al tablero de ajedrez que había en un rincón del estudio. El rey blanco estaba acorralado, jaque mate en 2 movimientos. Beatriz movió la torre negra. ¿Sabes qué es lo más importante en el ajedrez? Miró a sus compañeros. No el primer movimiento, sino la capacidad de calcular toda la partida hasta el final. Al otro lado de la ventana amanecía. En algún lugar del mar, un crucero llevaba a Oliver y Melissa hacia un desenlace del que ni siquiera se daban cuenta. Beatriz se hundió en su silla, sintiéndose agradablemente cansada. La primera parte del plan estaba completa. Ahora el juego empezaba a desarrollarse según sus reglas. El crucero Caribbean Dream surcaba las olas del Océano Pacífico, dejando tras de sí una estela de espuma y las luces nocturnas de San Diego. El lujoso camarote de lujo de la cubierta superior relucía con dorado y cristal, pero Melissa Price no reparó en el esplendor. Estaba releyendo por tercera vez un mensaje que había llegado a una de sus direcciones secretas de correo electrónico. Comprobación de documentos en el próximo puerto de escala. Inmigración se ha interesado especialmente. Oliver tanteó el camarote consultando su teléfono de vez en cuando. Estaba hecho un manojo de nervios desde la llamada del banco para bloquear las cuentas de la empresa. Su rostro cetrino estaba pálido, sus ojos ensombrecidos y sus manos temblaban ligeramente cuando se llevó el vaso de whisky a los labios. «Es toda ella», murmuró, aflojándose el nudo de la corbata mientras caminaba. «Beatriz, ¿cómo ha podido? Quiero decir, habíamos pensado en todo. Tenía que ser perfecto». Melissa observó sus titubeos con mal disimulada irritación. El típico hombre de negocios demasiado confiado que perdía el equilibrio a la primera señal de problemas. Sacó de la caja fuerte una carpeta con documentos de repuesto, 3 juegos de pasaportes con nombres diferentes, preparados por si se producía una huida de emergencia. De repente, llamaron a la puerta del camarote. Oliver se sobresaltó y derramó whisky sobre su camisa blanca. Melissa guardó los papeles y abrió la puerta. Un empleado del crucero estaba en el pasillo con un sobre en las manos. «Fax para el señor Taylor de la oficina de la compañía», pronunció con una sonrisa profesional. Oliver cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había copias de los documentos sobre el traspaso de la dirección de la empresa a un comité de gestión de crisis. A la cabeza del comité figuraba el nombre de Beatrice Taylor. No, se desplomó en su silla, arrugando los papeles. Ella no podría. Es ilegal. Melissa le arrebató los papeles de las manos, hojeando rápidamente el contenido. Cada línea era legalmente impecable. La decisión llevaba las firmas de los principales inversores. Reconoció la caligrafía de un abogado con experiencia. Esos documentos eran irrefutables. Fuera del mamparo del camarote, se oían los sonidos de la diversión nocturna del crucero. Risas, música, copas que tintinean, turistas despreocupados disfrutando de la primera noche de su viaje. Melissa se acercó al ojo de buey
y contempló las oscuras aguas del océano. Por primera vez, sintió que perdía el control de la situación. El teléfono de Oliver volvió a sonar y en la pantalla apareció el nombre del director financiero de la empresa. «George, ¿qué ocurre?» Oliver puso el altavoz con la voz entrecortada. «¿Qué ocurre?» La furia sonó en la voz del financiero. «Has robado el dinero de los inversores, eso es lo que pasa. Tu mujer acaba de enseñarnos todos los documentos. Contabilidad fraudulenta, contratos ficticios, retiradas en paraísos fiscales. ¿Tienes idea de a lo que te enfrentas?» Melissa vio cómo se le iba el color de la cara a Oliver. Su confianza en sí mismo se derretía con cada palabra de las acusaciones. «Mira, puedo explicarlo. Se lo explicarás a los investigadores. El Consejo de Administración votó por unanimidad tu destitución. Beatrice se hizo cargo. ¿Y sabes qué? Ella es la única que puede salvar a la empresa del colapso total». La conexión se cortó. Oliver se quedó mirando el espacio que tenía delante. Melissa estaba calculando febrilmente sus opciones. Su plan principal se estaba desmoronando, pero siempre tenía una vía de escape. En su bolso, buscó a tientas una memoria USB con información sucia sobre Oliver, material que había estado recopilando durante meses. Pruebas de sus delitos financieros, grabaciones de conversaciones, copias de documentos falsificados, un seguro por si decidía traicionarla. «Tenemos que hacer algo», dijo Oliver de un salto, empezando a caminar por la cabaña. Llamar a los abogados, impugnar la decisión del consejo, demandar... «Siéntate», le cortó Melissa bruscamente. «Y cállate». Se quedó inmóvil, aturdido por su tono. Por primera vez desde que se conocían, ella dejó caer la máscara revelando su verdadero rostro. «¿De verdad crees que puedes oponerte a algo?», sonrió. «Todo el papeleo está perfectamente redactado. Conozco la letra de Rachel Winters. Es la mejor abogada de derecho mercantil de San Diego. ¿Dónde has...?» «Cállate y escucha. Tenemos 12 horas hasta el próximo puerto de entrada. Inmigración nos estará esperando allí. ¿Qué crees que encontrarán cuando revisen mis papeles?». Oliver la miró con los ojos abiertos de terror. La máscara de asistente enamorada se había desvanecido por fin. Tenía ante él a una estafadora de sangre fría. «¿Quién es usted?». «No importa», sacó un pendrive. «Lo importante es que en este pendrive hay material suficiente para enviarte a una prisión federal durante 20 años. A menos, claro, que Hacienda te pille primero». Llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez era el oficial de seguridad de la nave. «Señor Taylor, se le solicita que acuda a la oficina de la compañía de cruceros. Hay un problema con su tarjeta de crédito». Melissa evaluó rápidamente la situación. Probablemente las tarjetas de Oliver ya estaban bloqueadas. Ese era el trabajo de Beatriz. Pronto llegarían las preguntas sobre el pago del camarote y del crucero. «Ve», le dio un codazo hacia la puerta. «Sonríe y di que es un error. Prepararé un plan alternativo mientras tanto». Oliver asintió mecánicamente y salió. En cuanto se cerró la puerta, Melissa corrió hacia su portátil. Era hora de activar las cuentas secretas preparadas para una huida de emergencia. La primera cuenta del banco suizo no respondió. La segunda estaba bloqueada. La tercera miró horrorizada el mensaje de que se había iniciado una investigación sobre transacciones sospechosas. Un nuevo mensaje de un viejo conocido apareció en la pantalla de su teléfono. «El FBI está entrevistando a gente en Boston. Saben lo de Melanie Parker». Le temblaron las manos al intentar entrar en la última cuenta de seguridad. Fracaso. Alguien estaba cerrando metódicamente todas las vías de escape. La cabaña se estaba volviendo sofocante. Melissa se acercó al bar y se sirvió un whisky. El espejo que había sobre la barra reflejaba su rostro. Pálido, con los ojos abiertos por el miedo. No se reconocía. Beatrice Taylor era algo más que una esposa abandonada. Era una adversaria peligrosa que había preparado una trampa durante mucho tiempo y con paciencia. Y Melissa, sin darse cuenta, caminaba paso a paso hacia esa trampa. La música seguía sonando detrás del mamparo. El crucero navegaba por la noche, acercándose al siguiente puerto. En algún lugar, en una oficina de un rascacielos de San Diego, la mujer que creían rota estaba arruinando metódicamente sus planes cuidadosamente trazados. Melissa terminó su whisky y sacó el teléfono. Era hora de llamar a sus antiguos contactos. Quizá no fuera demasiado tarde para salvarse, al menos para ella sola. Oliver regresó una hora después, completamente destrozado. Todas sus tarjetas estaban bloqueadas, la compañía de cruceros exigía el pago inmediato.
¿Qué hacemos? La desesperación sonaba en su voz. Melissa lo miró fríamente. ¿Tú? Nada. Ya no formas parte del plan. Sacó un juego de documentos de la caja fuerte. Me marcho. Encontraré la forma de abandonar el barco antes del próximo puerto. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Nuestro amor? Su risa sonó como una bofetada. ¿Amor? Solo eras un objetivo, Oliver, como todos los demás antes que tú. En ese momento, se oyó un ruido en el pasillo. Los pasos pesados de varias personas se acercaban. Melissa gimió. Era demasiado tarde. Beatriz los había superado por todos los medios. Llamaron a la puerta. Seguridad de la nave, abran por favor. La seguridad del crucero ocupaba todas las salidas del camarote. 4 hombres corpulentos, vestidos de uniforme, escoltaron a Oliver y Melissa, educada pero firmemente, hasta la sección administrativa del barco. El amplio despacho del jefe de seguridad, con ventanas panorámicas, daba al vasto océano, pero la belleza del paisaje no podía distraer de la tensa atmósfera del interrogatorio. Melissa estaba sentada perfectamente recta, manteniendo una máscara de ecuanimidad, aunque sus dedos agarrando el brazo de la silla estaban blancos de tensión. Oliver, a su lado, parecía 10 años mayor, con el rostro cetrino sin color y miedo en los ojos. El jefe de seguridad, que se presentó como el señor Anderson, colocaba metódicamente los documentos sobre el escritorio. Así que, señorita Price, hizo una pausa, estudiando el pasaporte de Melissa. O debería llamarla señorita Parker, o quizás señorita Rodríguez, como indica el papeleo de Chicago. Oliver se volvió bruscamente hacia Melissa, con el rostro contorsionado por la sorpresa y el horror de la comprensión. Ella mantuvo su calma glacial, pero una sombra de preocupación brilló en sus ojos. «Ha habido un error», sonó su voz. «Mis papeles están en perfecto orden». Anderson abrió el portátil y giró la pantalla para mirar a sus interlocutores. En la pantalla brillaba una foto. Melissa, solo con el pelo oscuro, junto a un hombre mayor con un traje caro. En la parte inferior aparecía la fecha, hace 3 años, y el titular de un artículo sobre la quiebra de una empresa de inversiones en Boston. Interesante historia. Anderson golpeó la mesa con el dedo. El propietario de la empresa lo perdió todo: dinero, reputación y familia. Y su joven ayudante desapareció junto con varios millones de dólares. Oliver sintió que las náuseas le subían a la garganta. Recordó su primer encuentro en la oficina, su impecable currículum, sus conocimientos profesionales del negocio del vino. Todo había sido mentira. «¿Quién es usted?», le tembló la voz. Melissa ni siquiera miró en su dirección. «Cállate, Oliver, y llama a tu abogado». «Me temo que eso va a ser problemático». Anderson mostró un nuevo documento. «Todas las cuentas del señor Taylor han sido bloqueadas, incluidas las personales, y las suyas, señorita Price, o como se llame, están siendo investigadas en 3 países». Otro agente entró en el despacho y entregó a Anderson una carpeta con documentos. «Fax de inmigración de Estados Unidos, señor. Han confirmado la información». Oliver se quedó atónito ante la avalancha de información. La imagen de los últimos meses se iba formando en su mente como un cruel mosaico. Cada conversación, cada consejo que Melissa le había dado, cada caricia que le había dado. Todo formaba parte de una estafa cuidadosamente planeada. «¿Por qué?», se volvió hacia ella, sintiendo crecer en su interior una oleada de ira. «¿Por qué todo este espectáculo?». Melissa le miró por fin, y en su mirada solo vio frío desprecio. «¿De verdad eres tan ingenuo? Mírate, un exitoso hombre de negocios que atraviesa la crisis de los 40. Una hermosa joven muestra interés, te admira, apoya tus locas ideas. Claro que te lo has creído». Sus palabras golpearon como una bofetada en la cara. «Te quería». «No, cariño. Amabas la imagen que yo había creado. La mujer perfecta que te hacía sentir joven e importante». Sonrió. «Afróntalo ahora. No eres más que otro tonto que lo perdió todo por culpa de su ego». En el estudio reinaba un pesado silencio. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía, tiñendo el océano de rojo sangre. Oliver recordó de pronto otra puesta de sol, 10 años atrás, cuando Beatriz y él habían estado en el balcón de su primer piso, soñando con el futuro. Sonó el teléfono de la mesa de Anderson. Tras una breve conversación, se volvió hacia los detenidos. «Serán recibidos en el próximo puerto por las autoridades. Mientras tanto, permanecerán bajo vigilancia en sus habitaciones».
Mientras los conducían por los pasillos del barco, pasaban pasajeros vestidos de gala que se apresuraban a cenar. Oliver se vio reflejado en el espejo, el traje arrugado, el pelo revuelto, la mirada apagada. ¿Qué había sido del hombre seguro de sí mismo que había sido poco antes? En su camarote, lo primero que hizo fue correr al bar, pero la botella de whisky estaba vacía. Melissa estaba sentada en el tocador, arreglándose tranquilamente el maquillaje como si nada hubiera pasado. «Deja de ponerte histérica», le lanzó una mirada molesta. «Será mejor que pienses cómo vas a salir de esta. Ya he avisado a mis abogados». «¿Tus abogados?», se rió amargamente. «¿Y nuestro amor? ¿Nuestros planes?». «¿Planes?», ahora se reía. «Mi plan era sencillo, utilizar tu empresa para blanquear dinero, mover activos a través de paraísos fiscales, desaparecer. Tú ibas a seguir siendo el chivo expiatorio». Oliver se hundió en su silla, sintiéndose completamente devastado. ¿Y Beatriz? ¿Lo sabía todo? Tu mujer resultó ser más lista de lo que pensábamos. Melissa sacó un pintalabios de su bolso. Nos ha estado siguiendo desde el principio. Reunió información, preparó documentos, esperó nuestro movimiento. Las voces apagadas de los guardias resonaban detrás del mamparo. En algún lugar del piso de arriba sonaba música. El crucero continuaba. Los pasajeros disfrutaban de sus vacaciones, ajenos al drama que se desarrollaba en el camarote de lujo. Oliver sacó su teléfono y encontró una foto de Beatriz. Sonreía a la cámara, la mujer inteligente y segura de sí misma a la que había traicionado por una bella ilusión. «Sabes», Melissa lo miró en el espejo. «Es culpa tuya. Lo tenías todo. Un negocio de éxito, una mujer guapa, el respeto de la sociedad. Pero querías una emoción. Una segunda juventud, un caso clásico». Sus palabras le hicieron estremecerse. Recordó cómo había empezado. Miradas casuales en la oficina, cumplidos inocentes, tocamientos supuestamente casuales. Cómo ella había admirado sus ideas, apoyado sus decisiones más arriesgadas, y poco a poco le había llevado al borde del colapso. El teléfono vibró. Un mensaje de Beatriz. «Espero que te des cuenta de dónde te has metido. Tus abogados te estarán esperando en el puerto». Empezó a teclear una respuesta. Borró, volvió a teclear. ¿Qué se le puede decir a una mujer a la que se ha traicionado? ¿Cómo explicar su propia estupidez? Melissa, mientras tanto, sacó su portátil, tecleando algo rápidamente. Una leve sonrisa apareció en su rostro. «¿Qué haces?». Se acercó un poco más. «Escribiendo unas memorias», sonrió. La historia de un codicioso hombre de negocios que, por el bien de una joven amante, engañó a los inversores y llevó a la quiebra a su propia empresa. Creo que los editores estarían interesados. Oliver sintió que algo se rompía en su interior. 10 años de su vida, su reputación, el negocio que había construido desde los cimientos, todo arruinado por su propia estupidez. A través del ojo de buey podían ver las luces de la ciudad apareciendo en el horizonte, el próximo puerto donde les esperaban las autoridades. El final del viaje soñado. El comienzo de una pesadilla de la que no había salida fácil. Volvió a mirar la fotografía de Beatriz. Ahora que el velo había caído de sus ojos, por fin veía lo que debería haber apreciado todos estos años. No solo una mujer hermosa, sino una compañera en pie de igualdad, un hombre inteligente y fuerte. Melissa cerró de golpe el portátil. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera eres el primero este año. Había un corredor de bolsa en Miami. El mismo tipo de idiota narcisista. «Cállate», su voz temblaba de rabia. «¿Te escuece la verdad?». Ella se levantó, acercándose a él. «Afróntalo, Oliver. Has perdido. A tu mujer, a mí, a ti mismo. Ahora cada uno se las arregla como puede». Llamaron a la puerta. El agente de seguridad había traído la cena. Melissa se acercó a la ventana y contempló las luces de la ciudad que se acercaban. Su rostro reflejado en el cristal parecía una máscara, fría y sin vida. Oliver se sentó a la mesa, repasando mecánicamente los cubiertos. No tenía apetito. Solo había un vacío opresivo y la conciencia de la magnitud del desastre en el que se había metido. Le esperaba la mañana, la policía, los interrogatorios, el juicio, el divorcio inminente, la pérdida de su empresa, posiblemente la cárcel. Todo lo que había conseguido en la vida se desmoronaba como un castillo de naipes al contacto de una mujer cuyo nombre ni siquiera conocía. Era una mañana nublada en el puerto de San Diego.
Pesadas nubes de plomo se cernían sobre el puerto donde atracaba el crucero Caribbean Dream. Las grúas del puerto se congelaban, como gigantescas aves metálicas. Un impresionante grupo de personas con trajes de negocios y uniformes se reunieron en el muelle. Representantes de diversos servicios, obviamente, estaban esperando a alguien en particular. En el camarote de lujo, Melissa destruye documentos frenéticamente. La trituradora que había comprado en la tienda del barco podía con el papeleo, pero los rastros digitales requerían un enfoque más exhaustivo. Formateó metódicamente los discos duros, borró los datos de las memorias USB y eliminó los correos electrónicos. Oliver estaba sentado en su silla, observando distraídamente sus acciones. Había envejecido 10 años de la noche a la mañana, con profundas arrugas en la frente y ojeras. En sus manos sostenía una fotografía tomada en la inauguración de su empresa vinícola. Beatrice y él, felices y esperanzados. «Deja de lamentarte», se arrancó Melissa del portátil. «Será mejor que pienses qué vas a decirle a la policía. Tengo una sugerencia». Sacó una carpeta de la caja fuerte. «Aquí tienes pruebas de todas tus maquinaciones de los últimos 6 meses. Contratos falsos, cuentas falsas, esquemas de retirada de dinero. Suficiente para asegurarte una larga condena». Oliver le dirigió una mirada cansada. «¿Y qué quieres?» «Un trato», sonrió ella, pero la sonrisa no tocó sus fríos ojos. «Tú asumes toda la culpa. Me cuentas cómo concebiste la estafa, cómo manipulaste los documentos, cómo planeaste tu huida. Ni una palabra sobre mí». «¿Y a cambio?» «A cambio, estos documentos nunca verán la luz del día, y tal vez algo del dinero encuentre su camino en tu cuenta secreta, después de que todo esto se calme». Sonaron pasos detrás del mamparo. Los guardias cambiaban cada 4 horas. El barco se estaba despertando lentamente, y los pasajeros corrían por los pasillos apresurándose a desayunar. Era una mañana normal de crucero, pero no para los ocupantes del camarote de lujo. Oliver se levantó y se acercó al ojo de buey. Divisó una figura familiar en el muelle, Rachel Winters, la abogada de Beatrice, hablando de algo con los uniformados. «¿Sabes?», se volvió hacia Melissa. «He estado pensando toda la noche sobre cómo empezó todo, cómo caí en tu cebo, cómo traicioné a la mujer que me quería de verdad». Melissa puso los ojos en blanco. «No empieces con el melodrama. Decide rápido. Pronto vendrán a por nosotros». «Ya lo he decidido», se endureció su voz. «Basta de mentiras». Sacó su teléfono y pulsó el botón de enviar. Melissa corrió hacia él, pero ya era demasiado tarde. El mensaje había desaparecido. «¿Qué has hecho?». Su rostro se contorsionó de rabia. «Envié a Beatriz una confesión completa y copias de todos los documentos que conseguí guardar mientras dormías». Llamaron a la puerta, esta vez con insistencia y confianza. Habló la voz de un agente de seguridad. «Han llegado agentes federales. Venga con nosotros». Melissa corrió hacia la caja fuerte, pero Oliver le cerró el paso. «Es demasiado tarde. Se acabó el juego». Al momento siguiente, la puerta se abrió. 4 agentes de paisano y 2 policías entraron en la cabina. Detrás de ellos estaba Beatriz, elegante con un estricto traje de negocios y una expresión impenetrable. «Melissa Price», uno de los agentes sacó una placa. «O debería llamarla Melanie Parker. Quedas detenida por cargos de fraude, falsificación y blanqueo de dinero». El segundo agente se dirigió a Oliver. «Señor Taylor, usted también está detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio». Melissa se enderezó, cuadrando los hombros. Incluso en el momento de su detención, mantuvo una postura regia. «Mis abogados estarán encantados con esta arbitrariedad». «Tus abogados ya están declarando en Boston», se adelantó Beatriz. «También sus antiguos socios». Mientras los policías les leían los derechos y los esposaban, Oliver miró a su mujer. No había regodeo ni triunfo en sus ojos, solo cansancio y algo parecido al arrepentimiento. «Beatriz», dio un paso hacia ella. «Te debo una explicación». «No es necesario», negó con la cabeza. «Tu confesión ha sido recibida y registrada. Que el tribunal decida el resto». Melissa fue la primera en salir. Caminaba con la cabeza alta, como si fuera a una reunión social y no a una comisaría. En el umbral, se dio la vuelta y sonrió fríamente a Beatriz. «No ha sido un mal partido. Ojalá nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. Habríamos hecho un gran equipo». Beatriz no se dignó a contestarle. Vio cómo se llevaban a Oliver, cómo la policía reunía pruebas,
cómo los agentes empaquetaban portátiles y documentos. 10 años de matrimonio estaban terminando en el camarote de un crucero bajo protocolos y clics de cámara. Rachel Winters subió al camarote mientras se llevaban a los detenidos. Todo el papeleo está listo. La empresa está bajo su completo control. Los inversores han firmado nuevos acuerdos. Gracias. Beatriz se sentó en el borde de la cama. ¿Crees que hemos tenido tiempo para salvar los activos? La mayoría, sí. Algunas de las cuentas tendrán que ser descongeladas a través de los tribunales, pero los principales activos se han salvado. Fuera de la ventana, lloviznaba una fina lluvia. Los pasajeros que se apresuraban a desembarcar abrían paraguas y se cubrían la cabeza con periódicos. Una mañana cualquiera en el puerto de San Diego. ¿Sabes? Rachel se sentó a mi lado. Hace 5 años, cuando mi marido se fugó con su amante, pensé que mi vida se había acabado. Y hoy, no solo te he ayudado a mantener unida tu empresa, sino a castigar a los responsables. Beatriz sonrió débilmente. ¿La venganza es un plato que se sirve frío? No. Rachel negó con la cabeza. Es una lección que nos hace más fuertes. Gabriel Moretti se asomó a la cabina. Los del FBI están encantados con el material que han reunido. Dicen que hacía tiempo que no tenían un caso tan limpio. Su mérito, se levantó Beatriz. Sin tu trabajo, no habríamos descubierto toda la trama. Trabajo en equipo, se encogió de hombros. Por cierto, ha llamado tu financiero, Marcus. Quiere saber si todavía necesitas ayuda con la auditoría. Beatriz recordó cómo Marcus la había ayudado todas estas semanas. Meticuloso, fiable, leal. Quizá había llegado el momento de replantearse algunas cosas. Dile que le llevo a cenar, para hablar del futuro de la empresa. Fueron los últimos en salir del camarote. Beatriz recorrió con la mirada la habitación donde terminaba una historia y empezaba otra. Sobre la mesa había una fotografía olvidada de ella y Oliver, felices y despreocupados. La cogió y la rompió en pedacitos. La noticia de la detención del famoso empresario y su amante ya se había filtrado a la prensa. Beatriz atravesó los flashes de las cámaras con la cabeza bien alta. Había ganado la partida, pero lo más importante era que se había salvado. Le esperaba trabajo en la oficina. Tenía que reconstruir la empresa, tranquilizar a sus socios, hacer nuevas conexiones. La vida seguía, y ella sabía que podía manejarla. El crucero tocó la bocina de despedida. Los pasajeros se despidieron haciendo planes para el viaje. Ninguno de ellos tenía ni idea del drama que se había desarrollado aquella mañana en el camarote de lujo. Beatriz subió al coche donde la esperaba Marcus con una carpeta de informes financieros. La vida estaba tomando un nuevo rumbo y ella estaba preparada para el viaje. ¿A la oficina?, le preguntó el conductor. Sí, sacó su teléfono. Tenemos mucho trabajo que hacer. La lluvia se intensificó, convirtiendo las calles de San Diego en un lienzo espejado. En algún lugar de la comisaría, Oliver y Melissa empezaban a darse cuenta de las consecuencias de sus actos. Pero esa ya no era su historia. Beatriz abrió su diario. Un nuevo día, nuevos retos, nuevas oportunidades. Había pasado por la traición y había salido vencedora. Ahora comenzaba un nuevo capítulo de su vida, y ella misma escribiría sus reglas. El Juzgado Federal de San Diego se alzaba sobre la ciudad como un recordatorio monumental de la inevitabilidad de la justicia. Sus líneas austeras y su granito gris creaban una atmósfera de solemnidad e inexorabilidad. En la sala, donde el emblema dorado de Estados Unidos miraba fijamente al público, estaba a punto de comenzar la vista que los periodistas locales ya habían bautizado como el caso del siglo. Beatriz estaba sentada en primera fila, elegante con un traje azul oscuro de un famoso diseñador. Junto a ella estaban Rachel Winters, con una impresionante pila de documentos, y Gabriel Moretti, cuya raída chaqueta de cuero parecía fuera de lugar en la solemne atmósfera de la sala. En la mesa de la acusación, el fiscal federal exponía el expediente del caso, docenas de carpetas con pruebas recopiladas en los últimos meses. En una pizarra electrónica, los esquemas de fraude financiero estaban listos para ser expuestos. Su complejidad y alcance eran asombrosos. El convoy hizo entrar a Melissa. Incluso con el atuendo estándar de la prisión, conseguía parecer majestuosa. Llevaba el pelo platino impecablemente peinado y su postura parecía la de la realeza. Oliver la seguía, demacrado y envejecido, pero aún conservando un vestigio de su antigua dignidad.
En pie, se abre la sesión. La voz del alguacil resonó en la sala. El juez Harrison, conocido por su inflexible determinación en los casos de delitos financieros, tomó asiento. Su mirada perspicaz recorrió a los presentes, deteniéndose en Melissa. «Siéntense, por favor», dijo con voz mesurada y autoritaria. «Este es un caso de fraude financiero a gran escala». El fiscal comenzó a leer los cargos. La lista de delitos era impresionante. Fraude, falsificación, blanqueo de dinero, delitos fiscales. Con cada cargo, el rostro de Oliver se volvía más y más pálido. Beatriz lo observaba con una extraña sensación de distanciamiento. Era como si los acontecimientos de los últimos meses se hubieran convertido en una película de suspense en la que ella era a la vez la protagonista y el público. «Señoría», se levantó de su asiento el abogado de Melissa. «Mi cliente está dispuesta a colaborar con la investigación. Tenemos información sobre delitos mayores». Un murmullo recorrió el auditorio. Melissa mantuvo una expresión indiferente en su rostro, pero sus dedos aferrados al borde de la mesa se volvieron blancos por la tensión. «¡Protesto!», exclamó el abogado de Oliver. «Es un intento evidente de echar la culpa a otro». El juez dio un golpecito con el mazo, llamando al orden. En ese momento, un jadeante ayudante del fiscal entró en la sala con una nueva carpeta de documentos. «Señoría, ha llegado información adicional», entregó los papeles al juez. «Acabamos de recibir declaraciones de testigos en Europa». Melissa tembló por primera vez en toda la sesión. Su máscara perfecta se resquebrajó. El miedo brilló en sus ojos. Beatriz sabía lo que eran aquellos documentos. El resultado de un equipo de investigación internacional que había descubierto toda su red de crímenes. «Acusada Price», el juez estudió los nuevos materiales. «O debería llamarla señora Kowalski». Según estos documentos, su actividad criminal comenzó mucho antes de los sucesos de Boston. La sala se congeló. Melissa se levantó lentamente. «Señoría, solicito una consulta con el abogado». «Siéntese». La voz del juez se volvió más áspera. «Tendrán tiempo de sobra para la consulta. Ahora escucharemos el testimonio de los testigos». El primero en subir al estrado fue un antiguo banquero de Boston. Su relato de cómo un joven ayudante manipulaba documentos y retiraba dinero sonaba a novela policíaca. Siguieron otros testigos, cada uno de los cuales reveló nuevos detalles de la trama delictiva. Oliver escuchó los testimonios con la cabeza gacha. Cuando aparecieron en la pantalla los documentos con sus firmas en los contratos ficticios, se tapó la cara con las manos. «Señor Taylor», se dirigió a él el juez, «¿está preparado para declarar?» Oliver se levantó, lanzando una última mirada a Melissa. «Sí, señoría, lo contaré todo». Su confesión duró casi una hora. Habló de cómo había sucumbido a los encantos de su joven ayudante, de cómo se había dejado arrastrar al fraude financiero, de cómo había traicionado la confianza de su mujer y sus socios. Su voz se fue apagando a medida que describía cómo había falsificado documentos y retirado el dinero de los inversores. Beatriz escuchó en silencio. En algún lugar de su mente, el dolor de la traición seguía presente, pero ya no era tan agudo. Marcus se sentó a su lado, mirándola furtivamente con preocupación y apoyo. Tras una pausa, comenzó el debate. El fiscal pidió la pena máxima, dada la magnitud de los delitos y las circunstancias agravantes. Los abogados defensores intentaron atenuar la culpabilidad de sus clientes. «Señoría», Melissa pidió de repente la palabra. «Deseo hacer una declaración». El juez asintió. Ella se levantó, miró alrededor de la sala. «Todo lo que he hecho ha estado impulsado por el deseo de sobrevivir en un mundo regido por el dinero y el poder. Nací en una familia rica, lo perdí todo y juré reclamar lo que creía que era mío por derecho». Su voz sonaba tranquila, casi hipnótica. «Sí, me serví de la gente, pero ¿no se basan todos los negocios en explotar las debilidades de los demás? ¿Acaso las empresas de éxito no devoran a sus competidores más débiles?» «Ya basta», la interrumpió el juez. «Esto no es un debate filosófico, sino un juicio por delitos concretos». La sentencia duró otra hora. El juez enumeró metódicamente todos los cargos, repasó las circunstancias atenuantes y agravantes. Finalmente, levantó la vista de sus papeles. «Acusado Price, queda condenado a 15 años de prisión con confiscación de bienes. Acusado Taylor, en vista de su cooperación con la investigación, se le condena a 8 años de prisión». Mientras el convoy se llevaba a los condenados, Melissa se volvió hacia Beatriz. «¿Sabes?
Realmente eres una digna oponente. Es una pena que hayamos acabado en bandos opuestos. Beatriz no respondió. Miró a Oliver, que ni siquiera levantó la vista. 10 años de matrimonio terminaban en la sala con el tintineo del martillo del juez. Tras la vista, los periodistas rodearon a Beatriz. Los flashes de las cámaras, los micrófonos, las preguntas, todos querían un comentario de la mujer que no solo había destapado un crimen, sino que había salvado a una gran empresa. Señora Taylor, ¿cómo se siente tras el veredicto? Sonrió con calma y profesionalidad. Se ha hecho justicia. Ahora tenemos mucho trabajo para reconstruir la empresa y la confianza de los socios. Rachel la ayudó a abrirse paso entre la multitud de periodistas hasta la salida, donde la esperaba un coche. Marcus ya estaba al volante, dispuesto a llevársela de allí. ¿A dónde vamos ahora?, le preguntó mientras se alejaban del juzgado. Beatriz miró el reloj. A la oficina. Tenemos programada una videoconferencia con los socios europeos. La vida continuaba. La empresa reclamaba atención. Nuevos proyectos esperaban a ser realizados. La historia con Oliver y Melissa se estaba convirtiendo en pasado. Dolorosa, pero ya no determinante para su futuro. Por la tarde, San Diego se extendía ante ellos, en un mar de luces. En algún lugar, en una prisión federal, Melissa comenzaba su condena de 15 años, probablemente planeando ya nuevos planes. Oliver se preparaba para ser enviado a un correccional donde tendría que replantearse su vida. Y Beatriz se encaminaba hacia un nuevo día, nuevos retos y tal vez una nueva felicidad. El último acto del drama había terminado, el telón había caído, comenzaba una nueva historia. Exactamente un año después, la sede de Taylor Wines brillaba de novedad en el centro de San Diego. El moderno edificio de cristal y metal reflejaba los rayos del sol californiano, y en la última planta, en el espacioso despacho del director general, Beatriz revisaba los informes trimestrales. Las cifras eran alentadoras. La empresa no solo se había recuperado de la crisis, sino que registraba un crecimiento récord. Muchas cosas habían cambiado en el último año. Tras un sonado pleito, que la prensa bautizó como el escándalo vinícola del año, la empresa se había sometido a una completa reestructuración. Beatriz ha llevado a cabo una modernización a gran escala de la empresa, ha introducido nuevas tecnologías y ha ampliado sus mercados. Sus técnicas de gestión se estudiaron en escuelas de negocios y su historia de éxito inspiró a empresarias de todo el país. Un golpe en la puerta interrumpe sus cavilaciones. Marcus apareció en el umbral, transformado en el último año de tímido auditor a confiado director financiero. Su traje de un famoso diseñador y un nuevo corte de pelo hablaban de serios cambios no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Han llegado los últimos informes de la sucursal europea. Colocó una carpeta sobre su escritorio. Y algo más de interés de las noticias. Beatriz abrió una página de noticias en su tableta. El titular decía, Melissa Price Kowalski pide la libertad condicional. La foto mostraba a la antigua estafadora con su uniforme de presidiaria, agotada pero conservando su regia postura. Afirma estar totalmente arrepentida y dispuesta a cooperar con las autoridades para resolver otros delitos financieros. Marcus se encaramó al borde de la mesa. Pero la fiscalía se opone. Este año han salido a la luz demasiados hechos nuevos. Beatriz dejó el portapapeles a un lado. Las noticias sobre Melissa ya no despertaban en ella emociones fuertes. El tiempo cura hasta las heridas más profundas. Miró la fotografía que había sobre la mesa. Marcus y ella en la inauguración de una nueva tienda de vinos en Los Ángeles. El brazo de él la rodeaba suavemente por la cintura, y la felicidad brillaba en los ojos de ambos. ¿Y Oliver?, preguntó más por educación. Comportamiento ejemplar, trabaja en la biblioteca de la prisión, inscrito en un curso de psicología. Marcus se quedó callado un momento. Rachel dice que los papeles del divorcio están casi listos. Al otro lado de la ventana se extendía el panorama de San Diego, la ciudad que había sido testigo de su caída y su triunfal renacimiento. Beatriz se levantó y se acercó a la ventana panorámica. Abajo, la gente bullía, los coches pasaban a toda prisa, la vida continuaba su danza interminable. Tenemos una reunión con los vinicultores de Napa dentro de una hora, le recordó Marcus, y luego cena con posibles inversores. Beatriz se sonrió, mirando su reflejo en el cristal. Estricto traje de negocios, postura segura, la mirada tranquila de una mujer que sabía lo que valía.
ni rastro de la mujer confusa que había sido un año atrás. El teléfono sonó en la recepción. Gabriel Moretti quería reunirse con ella. Había vuelto a la práctica privada activa tras los acontecimientos del año anterior, y su agencia de detectives prosperaba. Habían mantenido una relación amistosa, reuniéndose regularmente para cenar y recordar los detalles de su operación conjunta. «Dile que me encantaría verle mañana a la hora de comer», se dirigió a Marcus. «E invita a Rachel, para entonces debería haber terminado con el papeleo». Rachel Winters también había cambiado a lo largo del año. La historia de Beatrice la había inspirado para crear un programa especial de asistencia jurídica para mujeres afectadas por fraudes financieros. Ahora compaginaba un exitoso bufete de abogados con su trabajo comunitario. La luz del interfono del escritorio parpadeó. La secretaria anunció la llegada de un mensajero con correspondencia importante. Beatrice abrió el sobre, y dentro había una carta de una prisión federal. La letra era de Oliver. «¿Quieres leerla?» Marcus observó atentamente su reacción. Ella negó con la cabeza y dejó caer la carta sin abrir en el cajón de su escritorio. Más tarde. Ahora mismo hay cosas más importantes que hacer». Bajaron a la sala de conferencias, donde ya estaban reunidos los miembros de la junta. Beatriz se sentó a la cabecera de la mesa y miró a los presentes. Hace un año, algunos habían dudado de su capacidad para dirigir la empresa. Ahora la miraban con respeto e incluso admiración. «Señores», abrió la presentación del nuevo proyecto. «Sugiero que empecemos hablando de la expansión en el mercado asiático». Tras la reunión, ella y Marcus fueron a una cena de negocios. El restaurante Marina View, el mismo en el que un año antes había quedado con Oliver el día de su fuga, era ahora su lugar favorito. Símbolo de viejas heridas que se convierten en nuevas tradiciones. ¿Sabes? Marcus sirvió el vino en copas. A veces creo que debería darle las gracias a Oliver. Beatriz enarcó una ceja, sorprendida. ¿Por qué? Por su estupidez. Si no fuera por ella, tú y yo nunca habríamos estado juntos. Ella sonrió, cubriendo su mano con la suya. Al otro lado de la ventana, la puesta de sol se consumía, tiñendo la bahía de tonos dorados. Los yates se mecían sobre las olas, recordándole el crucero en el que se había desarrollado el drama de su vida hacía un año. Por la noche, de vuelta en casa, Beatriz sacó un viejo tablero de ajedrez. La misma partida, inacabada hacía un año, seguía en su memoria. Colocó las piezas, restableciendo su posición. Marcus la observaba, sentado en una silla con una copa de vino. ¿Jugamos? Por supuesto, sonrió ella guardando las piezas. Pero a un juego nuevo, el anterior ya no importa. En el dormitorio, una revista brillante con su foto en la portada yacía sobre el tocador. Mujer del año, la historia del triunfo de Beatrice Taylor, rezaba el titular. Vislumbró su retrato, exitosa, fuerte, independiente. Por la noche, San Diego era una alfombra de luz tras las ventanas del dormitorio. En algún lugar, en una prisión federal, Melissa estaba planeando su puesta en libertad anticipada. En otra prisión, Oliver escribía cartas que ella no tenía intención de leer, pero eran historias de otras personas, páginas de un libro pasadas. Por la mañana le esperaba un gran día. La firma de un contrato con el mayor distribuidor de Asia, una rueda de prensa, una reunión con inversores. Beatriz se acercó a la ventana y contempló las luces de la ciudad por la noche. Su ciudad, su empresa, su nueva vida. El teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Rachel. Los papeles están listos. Mañana puedes presentar la demanda de divorcio. Beatriz sonrió. Pronto se rompería el último vínculo con el pasado. El futuro estaba por delante. Brillante, prometedor, lleno de nuevas posibilidades. Marcus la abrazó por detrás, besándole suavemente el cuello. ¿En qué estás pensando? En que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo, se volvió hacia él. Y en que la vida está llena de sorpresas. La brisa nocturna traía el olor del océano. A lo lejos, un barco zumbaba mientras emprendía su viaje nocturno. Se acercaba un nuevo día que prometía nuevos retos, nuevas victorias y nuevos horizontes. Beatrice Taylor estaba preparada para ese futuro. Había pasado por la traición y el dolor, por la duda y el miedo, para hacerse más fuerte. La historia de su caída y renacimiento se convirtió en una leyenda en el mundo de los negocios, pero para ella solo era el principio de un nuevo viaje. Tenía toda una vida por delante, su vida según sus reglas.
y sabía con certeza que haría frente a todo lo que el destino le tenía reservado. Al fin y al cabo, lo más importante era que por fin se había encontrado a sí misma.